¿Qué tal, amigos? Les habla Rafael Montesinos en su canal de El Mensaje de la Biblia. En el programa de hoy estaremos contestando una pregunta lo más interesante que un amigo me formuló. Esta persona me hizo una propuesta que él llama la propuesta modalista. Entonces, hace poco publicó un artículo al respecto y esta persona me escribió por Messenger y me pidió que hiciera un video al respecto porque él entiende que solamente existe el Padre nada más, que solamente existe el Padre, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según esta persona y según la propuesta que él hace, que él me expresó, con mucho respeto por cierto, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. Son tres manifestaciones de una misma persona. Me explicaba él además que en el Antiguo Testamento era el Padre. En el Nuevo Testamento el Padre se convierte en el Hijo y posterior a Pentecostés ya es el Espíritu Santo. O sea que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son una y la misma persona. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Y el primer versículo que quiero compartir con ustedes se encuentra en Juan capítulo 1 y versículo 1 y también el versículo 2. En el principio era el Logos. Estoy leyendo de la Biblia textual, cuarta edición. En el principio era el Logos y el Logos estaba ante Dios. Me gustó esa traducción. Y Dios era el Logos. Esa partecita Dios era el Logos. Me parece que aquí las personas que tradujeron la Biblia textual, pues la tradujeron literalmente, definitivamente, pero no tomaron en consideración que la palabra teón, en este caso, teos, no tiene artículo, y que el artículo lo lleva logos, por lo tanto logos es el sujeto. Teos es lo que se dice del sujeto. Kai teos en logos, y el verbo, que es el que tiene el sujeto, era Dios. O sea, lo que es el Padre, lo que es Dios, lo es el verbo también. Eso es lo que dice prácticamente aquí. Pero la parte que me interesa es, en el principio el Logos era el Logos, o sea, cuando todo dio comienzo ya el Logos existía, y el Logos estaba ante Dios. Algunas Biblias dicen con, unas dicen ante, como esta Biblia textual que me parece una excelente traducción. Aquí usa la expresión pros, ton, teon, en Juan 1:1. Entonces en el versículo 2, cuando dice junto a Dios, entonces en el versículo 2 dice, este estaba en el principio ante Dios, pros, ton, teon. Esta expresión pros, y voy a repasarle brevemente algo que hicimos aquí en un programa anterior sobre las preposiciones. La preposición pros, que es la que aparece en Juan 1:1 y 1:2, implica movimiento hacia, cuando implica el locativo. Pero entonces cuando se utiliza como con, está en la casa, fíjense que pros está afuera, no es la misma casa, pros no está dentro de la casa, está afuera, implica un movimiento hacia la casa, frente a la casa, caminando hacia la casa, en esa dirección, hacia, como locativo. Entonces cuando significa con también, porque pros con acusativo implica con en este caso, o hacia, y con en asociación de o en compañía de. O sea que en Juan 1:1 está diciendo, y en el versículo 2, que el verbo estaba en compañía de o en asociación con el Padre, con Dios. O sea, no son la misma persona. Son dos personas diferentes. Lo mismo establece el versículo 2, que Él estaba junto a Dios en el principio. ¿Ok? Pros, ton, teon. Con o ante la casa, hacia la casa, con la casa, en asociación con la casa. Pero no es la casa. No es la casa. Así que esta casa representaría en este caso a Dios. Así que el verbo está frente a Dios. Está con Dios. Está en movimiento hacia Dios. O está en compañía de Dios. Por lo tanto, Juan 1:1 es un argumento poderosísimo para establecer que el verbo no es el Padre. Ni que el Padre es el verbo. Aunque el verbo es Dios, Dios es un predicado nominal, pronominal, que significa que lo que es el Padre lo es también el verbo divino. Dios, deidad, ¿ok? Así que leemos entonces, voy a compartir con ustedes varias proposiciones más porque esta va a resultar más adelante. Vamos a Juan 17:5. Juan capítulo 17, versículo 5, lo tengo aquí en griego. Lo escribí en griego, dice, y ahora glorifica a mí, tu Padre, al lado de ti mismo, la gloria que tuve ante o junto
o antes, en este caso significa antes. Pros significa antes, la confundí de momento con pros. Pros significa antes. Esto es un genitivo del mundo, el ton cosmos, antes que, en este caso se traduciría antes que el mundo einai fuese al lado tuyo. Así que dos veces Juan 17.5 establece que el Hijo estaba al lado de ti mismo, del Padre, al lado del Padre, al lado tuyo. Dos veces Juan enfatiza que en el principio, cuando el verbo preexistente estaba junto al Padre, no era el Padre. Él no era Dios el Padre, era el verbo. Aunque el verbo era Dios, al igual que el Padre, estaba junto al Padre, no dentro del Padre, no era el Padre. Así que la propuesta modalista no tiene base bíblica alguna. Se desmorona ante estos dos versículos solamente. Porque Juan 1:1 y 2 establece que el verbo, en el principio, cuando todo dio comienzo, antes de que se encarnara, antes que el verbo fuese hecho carne, existía con Dios, al lado o junto a Dios, o con Dios, o hacia Dios, o ante Dios, con la preposición pros. Pero entonces aquí usa en el capítulo 17 y versículo 5 de Juan, usa la preposición para, que con dativo es junto a o al lado de. Y para también significa lo mismo. Fíjense que hay varias preposiciones en griego con relación a la casita. Aná implica hacia arriba. ¿Ok? Huper o epi, encima. Hupo, debajo. Y apo, con genitivo, hacia afuera, saliendo de adentro hacia afuera. ¿Verdad? En esa dirección. Y pros es hacia allá, hacia el frente, caminando hacia adentro. ¿Ok? Cristo no salió de adentro del Padre. Cristo estaba frente al Padre, al lado del Padre, ante el Padre, por toda la eternidad. Ya en el principio, ya Él estaba allí. Nadie lo creó, nadie lo hizo, nadie lo generó. Siempre estuvo allí ante el Padre. Y ya del Espíritu Santo hablamos en el programa anterior, que también descendió del lado del Padre, para tu patros, según dice Juan capítulo 15 y versículo 25, que el Espíritu Santo descendió de para tu patros, o de para tu patros, del lado del Padre. Pero de eso ya hablamos en el pasado programa, así que hoy me limito solamente al Hijo para contestar la pregunta del amigo modalista, que muy respetuosamente, repito otra vez, me hizo una formulación de su doctrina, de su enseñanza, y me dice: Rafael, por favor, analice esto en su programa, y comparemos estos dos puntos de vista con respeto, sin atacar. Fíjese que no estoy diciendo a ti que estás mal, que estás perdido porque crees diferente a mí. Yo no entro en esos debates. Eso es un debate muy bajo. Simplemente quiero que compares tu propuesta con la que yo te estoy presentando a base de la palabra de Dios, a base de lo que dice el texto griego en Juan 17:5. Y voy a leerte un par de versículos más. Voy a tomar mi Biblia aquí y quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 7. En Daniel capítulo 7 hay un versículo interesante por demás. Dice en Daniel 7, del 9 en adelante, que fueron puestos tronos. Fueron puestos tronos. Se sentó el anciano de días. Los libros se abrieron. Pero entonces en el versículo 13 dice lo siguiente, en Daniel 7:13. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Un momentito, por favor. Proseguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Entonces, ¿quién es ese hijo de hombre? Es hijo de hombre nosotros que el Mesías, es Cristo, es el Hijo de Dios. La expresión hijo del hombre es el título favorito que Mateo utiliza para Jesús en su evangelio de Mateo. Hijo del hombre o hijo de hombre. ¿Okay? Así que este hijo de hombre nosotros que es Jesús, no es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no es el que va a presentarse delante de Dios para juntamente con Dios juzgar. En este contexto eso no es así. En este contexto, este anciano de días entra y se sienta. El Hijo del Hombre viene y se acerca delante de él. Así que el Hijo del Hombre y el anciano de días no son la misma persona. Entonces este amigo me decía: pero Rafael, Dios no es un anciano de días.
Eso es lenguaje figurado, eso no es lo que tú dices. Y yo le decía, anciano de días implica dos cosas, eternidad y sabiduría. Pero los símbolos expresan realidades. O sea, el hecho que la Biblia utilice el lenguaje simbólico, como Apocalipsis, por ejemplo, para referirse a Dios o Daniel, eso no significa que los símbolos no representen realidades. ¿Ok? En Daniel capítulo 7, versículos 26 y 27, está hablando de lo que va a pasar cuando el tribunal se siente. Que el reino y el dominio de la majestad de los reinos, por debajo de todos los cielos, será dado al pueblo de los santos de Elohim, o sea, del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que entonces, el anciano de días le entrega el reino al Hijo de hombre, y el Hijo del hombre le entrega el reino en el juicio a los santos del Altísimo, a su pueblo. Así que es imposible que el Hijo del hombre sea su pueblo a la vez. En el libro de Proverbios hay un versículo interesante por demás. En Proverbios capítulo 30. Si alguna persona de estas que tradujeron la Biblia textual ve este programa, por favor, regresen la Biblia textual a su condición de libros, en el orden de libros original como estaba antes. Este cambio que ustedes le hicieron a esta Biblia, de poner todos los libros como estaban en el primer siglo, supuestamente, pues es confuso para nosotros, que estamos acostumbrados a leer la Biblia en cierto orden. Es muy confuso. Entonces aquí es demasiado confuso el orden de los libros, aquí en el libro en la Biblia textual, cuarta edición. En el libro de Proverbios, capítulo 30, fíjense que el capítulo 30 aparece en esta versión antes del 27, increíble, aparece después del 24, no sé por qué hacen eso, pero la uso como quiera porque la considero la mejor traducción, a mi entender, de la Biblia en español. Es muy literal, muy buena. Y además tiene la letra un poquito grande que facilita también la lectura, aunque los numeritos de los versículos son muy pequeños, hay que mirarlos con una lupa muchas veces para encontrarlos. Dice aquí en Proverbios capítulo 30 y versículo 4, ¿quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Así que ya en el libro de Proverbios, el sabio Salomón está hablando del hijo de Elohim, del hijo de Dios. ¿Sabes tú el nombre del hijo de Dios? Inclusive en el Salmo capítulo 2. Es un salmo mesiánico, donde habla del engendramiento del hijo por decreto. Y cómo se ordena honrar, adorar al hijo. En el libro de Salmos capítulo 2. Entonces en Isaías capítulo 53, y con esto quiero terminar contestando esta pregunta, encontramos un pasaje espectacular. A mí me llama mucho la atención porque es un pasaje mesiánico también. Algunos quieren aplicarle este capítulo 53 de Isaías, especialmente los mesiánicos, a los judíos. Dicen que este siervo sufriente de Isaías capítulo 53 es el pueblo judío. Falso de toda falsedad. Del versículo 4 en adelante dice, es verdad que Él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades. O sea, el pueblo judío no llevó nuestras debilidades. Eso lo hizo Jesús. Pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim, o sea, por Dios. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él y por su llaga o por su herida fuimos sanados. Así que fíjense todas las cosas que este versículo dice. Dice que Elohim, Dios, cargó en Él nuestras enfermedades. Así que Elohim, el Padre, no puede ser en este caso el Hijo. El Padre cargó en el Hijo nuestras enfermedades, nuestros pecados. Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Eso no se puede decir del pueblo judío. Los judíos no murieron por nosotros, no murieron por nuestras transgresiones, ni por nuestros pecados. Y el precio de nuestra paz cayó sobre Él, tampoco cayó sobre el pueblo judío, cayó sobre Jesús. Y por su herida fuimos sanados, por las heridas de Jesús. Fuimos sanados, fuimos salvados. Versículo siguiente, que es el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Adonai cargó en Él el pecado de todos nosotros. Adonai cargó en Él el pecado
de todos nosotros. Por lo tanto, Adonai y el siervo sufriente, el Mesías, no pueden ser la misma persona. En Mateo 28, 19, Jesús dice, id por todo el mundo, ¿verdad? Y adoctrinando, enseñando. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Usa la conjunción kai 2 veces para separar el Padre del Hijo y el Hijo del Espíritu Santo. Porque hay otros que dicen que el Espíritu Santo es Cristo. Mateo capítulo 28 y versículo 19 no permite que el Cristo sea el Espíritu Santo, ni que Cristo sea el Padre, ni que los tres sean una sola persona. Son 3 personas diferentes. La propuesta trinitaria hace mucho más sentido para mí que la propuesta modalista. Inclusive en 2 Corintios 13:14 hay una bendición epistolar triuna. Se mencionan a los 3, al Padre, al Hijo, y se habla de la comunión del Espíritu Santo. Nosotros los creyentes gozamos de la comunión, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, según 1 Juan capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, pero esos 2 versículos. Y entonces gozamos también de la comunión del Espíritu Santo, según 2 Corintios 13:14. No se puede tener comunión con una fuerza activa, con un viento, con la electricidad. Se tiene comunión con otra persona, porque el Espíritu Santo es un ser personal, y eso lo demostramos en un estudio pasado. También en 1 Pedro 1:2 tenemos un saludo epistolar triuno, donde se mencionan los 3. En Judas, versículos 20 y 21, encontramos lo mismo. Un saludo epistolar triuno. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 2 al 4, otro saludo epistolar donde menciona los 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La propuesta trinitaria es bíblica. La Biblia habla de un Dios en 3 personas. No de 3 personas formando, o no de 3 manifestaciones que son una sola persona. Esa propuesta carece de apoyo escritural. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó, pero antes de despedirme quiero recordarles que Juan 1:1 establece que el verbo estaba al lado o ante, en este caso ante Dios, frente a Dios, no era el Padre. Y que en Juan 17:5 2 veces se establece que el Hijo estaba junto al Padre, 2 veces lo dice, para soy, al lado tuyo, para seautó, al lado de ti mismo, al lado del Padre. Cristo no es el Padre, Cristo es el Hijo del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te bendiga y te guarde.